hablar sobre esto y obviamente la relación que viene dándose con el gobierno nacional, con el ministro de Gobierno de la provincia de Buenos Aires, Carly Bianco, a quien le damos la bienvenida. Hola, ¿cómo estás, Bianco? Vanessa Ábalos, Ale Tuminelo, Viru Rolavita te saludan. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien, buen día, muy bien. Bueno, a ver, ayer nos encontramos con este anuncio del gobernador Axel Kicillof de ir a la Corte, esperando a ver si allí logra resolver este entuerto que parece muy complicado, desde el diálogo por lo menos ya imposible. Sí, efectivamente, nosotros antes de tomar esta medida, el gobernador nos había instruido a que hagamos todos los reclamos de carácter administrativo que correspondían por este fondo y por otros tantos fondos que se le han recortado a la provincia, por las obras que están paradas en la provincia, que tenían financiamiento o ejecución del gobierno nacional, bueno, también por fondos vinculados con la educación, con la salud, con la construcción de viviendas, con la construcción de otras infraestructuras. Presentamos notas dirigidas a los ministros correspondientes, nunca tuvimos respuesta, no hay diálogo posible, no hay interlocución posible, y bueno, por lo tanto al gobernador no le queda otra que hacer lo que corresponde, que es el mandato que le dieron los bonaerenses, además, que es defender el recurso, los recursos de nuestra provincia. Lamentablemente es imposible tener una relación madura institucional con el gobierno nacional, justamente por lo que te decía, porque no hay interlocuciones, ni siquiera tenés a alguien que te diga un recibido a las notas, que te diga un sí, un no, o que te diga lo vamos a estar analizando. En el caso particular del Fondo de Fortalecimiento Fiscal, ya hay una deuda acumulada desde diciembre hasta acá de 88.800 millones de pesos. Son 11.000 de un remanente de diciembre, 33.000 de enero y 44.000 de febrero. Y el hecho de que lo hayan derogado ahora implica que esa deuda existe. Y la otra cuestión que es también llama la atención es que estaba vigente ese fondo, que había sido creado por decreto, pero que había sido incluido en el presupuesto del año pasado, que se prorrogó para este año. Tenía una partida efectivamente destinada al pago de estos fondos en la provincia de Buenos Aires. Hubo una decisión administrativa del día 11 de enero en donde se le asigna el crédito presupuestario a la provincia de Buenos Aires, o sea que el propio gobierno estaba sosteniendo que esos fondos le corresponden durante todo el año a la provincia de Buenos Aires, pero ahora de manera intempestiva, sin diálogo, sin ningún tipo de anuncio, de aviso, de debate, de discusión, recortan el fondo. Bueno, el gobernador se ha visto obligado a recurrir a la Corte Suprema. Ayer uno escuchaba a algunos sectores de la Libertad Avanza y te lo pregunto para aclarar también para aquellos que están escuchando, y decían, bueno, a ver, este fondo de fortalecimiento fiscal, la provincia se lo robó, digo entre comillas, o el discurso que baja, a la ciudad de Buenos Aires en su momento, de parte del propio gobierno de Alberto Fernández, le quita dinero a la ciudad de Buenos Aires y ahora se enoja porque se lo sacan. Ese es el planteo que por lo menos quieren hacer o dan a entender desde los sectores de la Libertad Avanza. Mira, hay que ir un poquito más atrás. Hay que ir al gobierno de Macri, en donde de un día para otro y de manera totalmente injustificada elevó los fondos coparticipables del gobierno nacional hacia la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de 1,5% de la masa de recursos coparticipables a 3,75%, sin ningún tipo de explicación ni justificación, de capricho nomás. Un poquito más adelante, como bueno, era muy evidente la transferencia de ingresos sin ningún tipo de justificación hasta la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, establecieron que eso correspondía a los recursos que iba a necesitar la Ciudad Autónoma para el traspaso de la Policía Federal a la Policía de la Ciudad, y establecieron que era 3,5 ese monto. Obviamente eso se analizó durante el gobierno anterior, durante el gobierno de Alberto Fernández, y se concluyó que los recursos que se necesitaban en la ciudad eran 2,32% de la coparticipación para hacer efectivo el traspaso y los gastos que están relacionados con la creación de la Policía de la Ciudad, y ese remanente, 1,18, se le envió a la provincia de Buenos Aires, que es la provincia más perjudicada por el sistema de coparticipación actual, en donde nosotros generamos 40% de la masa de recursos coparticipables, solamente recibimos algo más del 20%, y esto era un refuerzo para todas las necesidades que tiene la provincia de Buenos Aires. Recordemos que además en ese momento también esos fondos se destinaron para mejorar el pago a la policía de la provincia de Buenos Aires, que por la escasez de recursos con los que cuenta la provincia tenía
salarios distintos, por ejemplo, a las fuerzas federales. Con esos fondos se pudo equiparar el salario de los policías bonaerenses al salario de los policías federales y además comprar tecnología, comprar patrulleros y destinar los remanentes a otras inversiones que tiene que hacer de modo permanente el gobierno de la provincia de Buenos Aires. Por lo tanto, nadie le robó a nadie acá. Hubo un acto de justicia, creo yo, en tratar de compensar mínimamente con un 1,18% de la masa de recursos coparticipables a la provincia de Buenos Aires por todo aquello que la provincia de Buenos Aires le da al resto de las provincias, al Estado Nacional, con esa coparticipación tan baja que recibe la provincia de Buenos Aires. Y bueno, ahora de modo intempestivo se le quitan esos recursos. Esa es la verdad histórica de esta situación. Bianco, la otra situación que sobrevoló, tanto en lo que fue la locución del gobernador Kicillof, como también un poco más tarde, ya casi entrada la noche, del gobernador de Chubut, Torres, es el cuidado institucional que tuvieron los dos gobernadores hacia el Ejecutivo Nacional y también los mecanismos de mirar lo que está sucediendo a través de los tres poderes, digo, los ejecutivos consultándole al legislativo si se podían tomar algunas decisiones o recurriendo también al judicial en el caso de que esas decisiones ya afectaran, como lo están haciendo efectivamente a las provincias. Pero la otra, situación fuerte que me parece está sucediendo ahí y hay que ver el análisis, es que esto está tomado del lado de un ejecutivo que usted nos decía la última vez que charlamos, ha decidido no conversar, no establecer ningún tipo de diálogo, pero ahora está dando vuelta a la ecuación, está hablando de secesión, está hablando de balcanización, está hablando de un ataque al Ejecutivo Nacional. Digo, ¿todas estas referencias hacen que haya que ir con mucho cuidado? Mira, totalmente. Si hay algún atisbo de secesión, de balcanización, es provocada justamente por las medidas que toma el gobierno nacional al desentenderse absolutamente de sus responsabilidades en materia educativa, en materia de salud, en materia de seguridad, en materia de programas alimentarios, en distintos programas en donde se han recortado de modo absoluto los fondos para las provincias de Buenos Aires en general y para la provincia de Buenos Aires en particular, que ha sido la más, nuevamente la provincia de Buenos Aires ha sido la más perjudicada. Nosotros somos convencidos de que una Argentina próspera, una Argentina con perspectivas de desarrollo, es una Argentina que privilegia la unión nacional, no la desintegración nacional. Lo que pasa es que las medidas del gobierno central, de carácter muy centralista, valga la redundancia, muy unitario, se diría en otra época, van en contra del federalismo y de todo el proceso histórico que tuvo la Argentina de unión nacional y de consolidación del Estado Nacional, ahora, junto Bianco, con sus provincias que son preexistentes. Perdón, quería tomarme precisamente... Perdón que te interrumpa, quería tomarme precisamente... Sí, pero déjame terminar porque estaba hablando, por favor. Porque iba a una idea que es importante para dejar de lado esta idea de que las provincias son las que proponen algún tipo de balcanización. Nadie más que nosotros, que el peronismo históricamente, ha promovido la unión nacional y no solo la unión con todas las provincias de nuestro territorio, sino la construcción de una patria grande con el resto de las naciones de América del Sur como mínimo. O sea que ese discurso, que a nosotros no nos lo endilguen porque no tiene nada que ver con la historia, con el pensamiento y con la doctrina del peronismo. Nada de balcanización, consolidación nacional y creación de la patria grande. Buen día, Verónica Urriela Beitia lo saluda. ¿Cómo le va? Bien. No, quería tomarme precisamente de lo que estaba señalando, por eso lo interrumpía a propósito de que ayer fue el propio gobernador, Axel Kicillof, quien habló de un intento del gobierno nacional de buscar la disolución nacional o apuntar a la disolución nacional y forzar a los gobernadores a tomar medidas independientes y no en coordinación con el resto de las provincias. Digo, el antecedente del conflicto con la provincia de Buenos Aires por el fondo lo antecede el conflicto con Torres, lo antecede haber dicho que los legisladores son todos chorros. Digo, hay evidentemente una postura, no sé si coincide, del gobierno nacional de confrontar con los estamentas de la democracia. Los gobernadores fueron electos, los legisladores fueron electos y sin embargo hay aparentemente una intención de desconocer el voto popular en las provincias y también la composición del Congreso. Sí, efectivamente, inclusive en términos, si querés, de análisis cuantitativo.
sumatoria de los votos que han tenido los gobernadores en la Argentina excede sobremanera, me animo a decir, la sumatoria de los votos que ha conseguido el presidente, sobre todo los votos que ha conseguido en la primera vuelta, donde fueron sus votantes genuinos. O sea que correr a los gobernadores con una supuesta legitimidad de origen que es distinta y es superior a la de los gobernadores es un punto errado también. Hoy veía una nota que decía efectivamente que es un arma de doble filo, porque la legitimidad que tienen los gobernadores es tanto o más representativa que la que tiene el presidente, y sobre todo en momentos en donde se están bastardeando absolutamente todos los valores, todos los principios democráticos. Eso ya comenzó con el DNU 70, el cual además el propio gobierno lo dice en el decreto de eliminación del Fondo de Fortalecimiento Fiscal, que puede eliminar el Fondo de Fortalecimiento Fiscal en virtud de que se encuentra vigente el decreto de necesidad de urgencia 70. Después eso implicó el envío de una ley ómnibus de imposible tratamiento en los términos que lo planteó el gobierno, más allá de las cuestiones más de tratamiento, me animo a decir, institucional, político y en términos personales que ha tenido y sigue teniendo el presidente, tanto con los gobernadores como los representantes elegidos por el pueblo. Te pueden gustar o no, puedes estar más o menos de acuerdo con esos representantes. Lo que es cierto es que los eligió el pueblo y merecen el respeto que merecen. Bianco, la última, agradeciéndote por tu tiempo. ¿Está confirmada la reunión de hoy que adelantaba ayer el gobernador Kicillof con el resto de sus pares de las provincias? ¿Se va a dar personalmente, virtualmente, se sabe? Mira, lo estaba trabajando el gobernador en persona. Él el vínculo con el resto de los gobernadores lo lleva en términos personales, así que en eso estaba. Yo no tengo mayores precisiones al respecto, pero sí, como anunció el gobernador, se estaba trabajando en una reunión, después se verá el formato y el lugar, con gobernadores de distintas fuerzas políticas que todos están tan preocupados como nosotros respecto de las decisiones que está tomando el gobierno nacional, en general de asfixiar financieramente a las provincias, y que es algo que comenzó desde el día 1 del gobierno de Milei, pero al parecer se profundizó bastante luego de que no tuviera tratamiento exitoso la llamada ley ómnibus. Gracias por estos minutos, un abrazo enorme. A ustedes, muchas gracias. Hasta luego. El ministro de Gobierno de la provincia de Buenos Aires, Carly Bianco.